ofrendamos, y hoy es el tiempo de la palabra, y también es bueno, ¿verdad?, tener un momento de compañerismo como lo tuvimos hoy en la mañana, de compartir un refrigerio con una hermana compañera. Y es muy importante estar juntos y comer juntos. Esto es importante también, la comunión de unos para con nosotros. Ahora es el tiempo de la palabra. Vamos a buscar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Vamos a ver. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, hemos leído esta porción bíblica, Señor, que nos habla de la transfiguración de Cristo, cuyo testimonio fue apostólico, habiéndolo visto con sus propios ojos. Y también tenemos el mensaje escrito, que es la base, Señor, que nos ayuda a que toda experiencia espiritual tiene que estar acorde a las Escrituras. Oramos ahora en el nombre de Cristo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Como bien saben algunos hermanos, que hay tres propósitos fundamentales en la predicación. Está el propósito evangelístico, cuyo propósito, valga la redundancia, es anunciar la buena nueva de salvación. Está el propósito doctrinal, para enseñar la mortificación, la elección, la doctrina de la Biblia, la doctrina escatológica de los últimos tiempos. Y así tantas doctrinas, hermano, que podemos exponer. Y está el propósito pastoral, el propósito de fortalecer la fe, de adoración, de dar ánimo y consuelo a los hermanos. Algunos ponen hasta 5 propósitos, pero dentro de la enseñanza homilítica aparecen 3 grandes propósitos importantes. Ahora vamos con el propósito doctrinal. Eso es importante. Orientar a los hermanos para que tengan una doctrina sana y correcta, porque abundan tantas doctrinas extrañas que son heréticas, desviaciones de la fe y exóticas, extrañas. Pero queremos, bajo la dirección del Espíritu del Señor, que nos ilumina la mente y el corazón, dar una enseñanza importante para que seamos sanos en la fe. Como introducción podemos decir que todos los creyentes tenemos experiencias espirituales y hemos dado testimonio del actuar de Dios, y esto también es parte de la edificación para la iglesia.
los testimonios del actuar de Dios en nuestra experiencia espiritual también ayuda a que muchos hermanos sean consolados, sean fortalecidos a través de estas experiencias. Pero quiero aclararles una cosa, hermanos, que ninguna experiencia espiritual debe estar en contra de la revelación divina. Esto es importante. Por esto este documento divino, que es inerrante e infalible, que tiene el equivalente a que no contiene error, nos ayuda para equilibrar cualquier mensaje inspirado, para que no nos va a decir algo que está en contra de las Escrituras. Por ejemplo, si llega a mi casa alguien que dice que traigo un mensaje de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, y yo digo, declárame. Y si él me dice el Señor que oréis más, no necesito eso. Si la Biblia dice que debemos de orar constantemente, orar sin cesar. Si alguien viene y me dice, mire, fíjese que Dios me ha revelado que usted tiene que andar en santidad. Y no, la Biblia dice porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién me puede decir estos pasos que no está en la Biblia? ¿Verdad? Por eso tenemos que tener la revelación espiritual en base al documento divino llamado la revelación e inspiración bajo los hombres de Dios, para no ser engañado. Porque si alguien me dice, bueno, Dios puede poner en sentido a alguien de ayudarle a otra persona, ya sea un creyente o un amigo, pero nadie puede venir con el engaño. Dice que Dios me ha revelado que me dé $500. El Señor no anda revelando esas cosas, hermano. Puede darle sentido a una persona de ayudar, pero no para que alguien venga con pretender ser iluminado por el Espíritu Santo y decirme, dice el Señor que me des tanto de dinero, dice el Señor que me prestes a tu esposa una semana, y esa painucada que son. Eso no se apega a la enseñanza moral y ética de la palabra de Dios. Esta es una inmoralidad y es un pecado. Nadie puede predicar algo que va en contra de la palabra de Dios, porque se convierte en una herejía, en una falsa enseñanza que no edifica, sino que estos hombres malignos lo que pretenden es andar en sus propios deseos y buscar ganancias económicas, los falsos maestros. Así como abundaron en Israel los falsos profetas, así dice Pedro que también dentro del mensaje de la gracia del Nuevo Testamento abundarán los falsos maestros que se introducirán dentro de las iglesias para enseñar encubiertamente herejías destructoras que conducen a la perdición. Entonces, hermanos, las Escrituras deben estar sobre cualquier experiencia. Es decir, que la palabra de Dios es la que viene a comprobar si aquella declaración inspirada que pretende tener una persona está acorde a las Escrituras. Si no está acorde o en sintonía con las Escrituras, es una declaración falsa. Y si es declaración falsa, la persona que lo dice es un falso maestro, un falso profeta. ¿Qué vamos a hacer frente a este mensaje? Vamos a explicar el por qué las Escrituras están sobre la experiencia. Predicamos esto porque hay iglesias, sin decir nombres, que tienen tantas experiencias de visiones, de interpretación de lenguas, de revelaciones según ellos, y entonces la gente está mal, le da más valor a la experiencia que a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios casi no la leen, sino que están esperanzados después de cada reunión. Vaya a ver los que tienen profecía, los que tienen visión, vaya a ver los que tienen lenguas, que hay un intérprete, y entonces ya va perdiendo el valor fundamental, las sagradas escrituras, que es la revelación divina para nuestra edificación espiritual y conocer la verdad de Dios que está dentro de su voluntad. Vamos a explicar por qué las Escrituras están sobre cualquier experiencia. Comenzamos con el testimonio apostólico. Estos apóstoles fueron testigos oculares, porque anduvieron con Jesús y vieron
su sacrificio en la cruz del Calvario, fueron testigos de su resurrección y fueron testigos de su ascensión del Mesías hacia la presencia del Padre. Estas eran las evidencias que demostraban que un apóstol era de oficio, porque oficio viene de oficial, es una delegación de parte de la iglesia y es una delegación de parte de Dios. Hay apóstoles en el tiempo presente, pero que no son, hacen una función apostólica, pero no son apóstoles de oficio, porque no llenan los requisitos apostólicos, que eran las evidencias que alguien elegido por Dios había sido llamado a un ministerio apostólico, como fueron los 12 apóstoles. Después Judas termina en el fracaso y después se nombra a Matías y después se añade Pablo como el número 13 apostólico, pero que él dio evidencias claras de que era un apóstol llamado por Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres enseñaron sobre la vida de Jesús. La vida de Jesús es un misterio hasta hoy, porque no sabemos de su juventud. Solo de su niñez sabemos de que enseñaba sabiduría a los sabios entendidos en la ley, los maestros de la ley. Jesús les daba cátedra y todos se admiraban y decían: del hombre él aprendió tantas cosas, porque se admiraban de su sabiduría. De ahí la adolescencia de Jesús no sabemos nada. Cuando fue un joven adulto no sabemos nada. Pero el testimonio que tenemos sobre los evangelios es a través de la tradición apostólica que tenemos el conocimiento de Jesús, a través del testimonio apostólico que era la catequesis de los apóstoles en las diferentes iglesias, porque el Espíritu Santo haría recordar a los apóstoles todas las enseñanzas que Jesús les había dado. Además estuvo 40 días entre los apóstoles enseñando el misterio del reino de Dios, que no fueron explicados públicamente, sino que fue una revelación de Cristo durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios y su justicia. Entonces ellos fueron fieles testigos del poder y majestad y de su venida por segunda vez, según el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder, es decir, la autoridad que tenía Jesús para hacer milagros, la autoridad y la sabiduría como nadie ha hablado de Dios. Jesucristo es la máxima expresión de lo que Dios es, porque Él tiene la misma esencia del Padre. Entonces también hablaban de su poderosa segunda venida, pero no era basado en cuentos artificiales o en mitos que son pseudo verdades, como habían en aquellos tiempos algunos falsos maestros que enseñaban milagros engañosos de sus dioses falsos. Los apóstoles dicen: no, nosotros no hemos venido con fábulas o con cuentos artificiales, hemos venido con el testimonio vivo de que nosotros vimos a Cristo Jesús personalmente, vimos el poder que trajo, vimos también su santidad, vimos también que Él tiene, que va a venir con un poder grande en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nosotros, decían ellos, somos testigos de la vida de Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Sino a través del testimonio apostólico, la tradición bíblica apostólica, porque Cristo no escribió ningún libro, pero sí los apóstoles escribieron la vida de Jesús y las doctrinas prácticas para cómo vivir el Evangelio en las diferentes iglesias del siglo I. Pero veamos una cosa muy interesante, que Pedro dice: Dios me ha revelado, Cristo me ha revelado dentro de poco tiempo voy a partir de este cuerpo. Es una revelación que le dio Jesús. Pero mientras yo esté en este cuerpo, mientras mi espíritu esté en este cuerpo,
No dejaré de enseñarles las cosas, aunque ustedes ya las sepan. Voy a seguir enseñando la doctrina correcta, porque ya habían falsos maestros, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto es importante, dice Pedro, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los días entre la venida por primera vez de Cristo y su segunda venida, a eso le llamamos los últimos tiempos, los postreros tiempos. Comenzaron con la venida del Mesías y terminan con su segunda venida, los últimos tiempos. Que habrán personas que se burlarán de la doctrina de la segunda venida de Jesús, que andarán en sus propios deseos. Alguien decía que solo Dios conoce los corazones en el área conductual cristiana, y es cierto, no podemos negar esa realidad, que Dios conoce perfectamente el actuar de nosotros, ya sea públicamente o en un lado bien personal donde nadie lo ve. Sin embargo, yo puedo argumentar algo muy importante: por su fruto los conoceréis. Según cómo actuamos, así es la vida espiritual que llevamos. Pero ese hermano dice que no se puede conocer, que solo Dios conoce los corazones, y tiene razón en eso. Pero también tenemos que añadir lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Podemos conocer la conducta de personas por sus actos, por su conducta, por su carácter, por su temperamento, aunque es genético, y el carácter es una conducta aprendida de parte de los padres, la cultura, la escuela, lo que enseñan en la iglesia, todo eso va adquiriendo el carácter de una persona. Ya su temperamento melancólico, colérico, algunos ya lo definen los psiquiatras y los psicólogos como algo que es genético, ya trae, igual que el papá dice, a ver, y ese berrinche, así había artículo hablando de lo genético, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que algunos dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esos burladores decían, ¿dónde está esa promesa que Jesús dice que va a venir por segunda vez? Porque desde el día que los padres durmieron, ¿quiénes son los padres? Los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob y otros, que murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Cuál cataclismo mundial? Ellos no creen que van a haber terremotos, no creen que habrá 7 años de tribulación, 7 años de pacificación y 7 años de gran tribulación. Ellos no creían eso, decían que eran puros cuentos inventados por la iglesia, haciendo burla de que todo permanece igual. Amanece, anochece, llueve, hace frío, hace calor, y no hay nada de eso de que va a haber un cataclismo a nivel mundial, de que va a haber terremotos, que la luna se va a oscurecer, que el sol se va a oscurecer, que la luna se teñirá. ¿Saben cuál cosa eso no pasa? Sí, ya tenemos años. Desde chiquito nos están diciendo que Cristo viene y nunca viene. Eso era el sentir y pensar de los falsos maestros que estaban introduciendo esta enseñanza dentro de la iglesia, amados hermanos. El apóstol Pedro habla en el texto de una experiencia de la transfiguración de Jesús. Ellos vieron su majestad, su verdad, su elección como el ungido de Jehová, y vieron la santidad de Cristo a través de su vestido y de su rostro, y también descendió la gloria de Dios en el monte santo, así le llamaban ellos, en el monte santo. Veamos lo que dice el texto en el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ya esto lo había dicho también el Espíritu de Dios en el bautismo de Jesús, dándole honra y gloria
le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado a quien me ha agradado, a quien yo he elegido. Esto quería decir la voz del cielo. Y en el versículo 18 dice Pedro: y nosotros oímos esta voz. Somos testigos oculares y auditivos. Y también usamos las manos para tocar el verbo de vida. Entre más sentidos se use, es mayor el conocimiento. Enseñarle a una gente: mire, huela esta fruta, tiene buen olor, el sentido del olfato, toque el sentido del tacto, ¿verdad? Y puede comerla, el sentido del gusto, y puede verla. Entre más sentidos se usen en una enseñanza, más clara está la enseñanza de las cosas. Ellos fueron testigos oculares, lo vieron y oyeron a Jesús y lo tocaron a Jesús. Lo tocaron, usaron esos sentidos, el auditivo, el tacto y el visual, para conocer, ver a Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz, somos testigos que esa voz vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Lo que nos debe preocupar, amados hermanos, es que cuando Cristo se transfiguró, cambió de forma, que el rostro le brilló más brillante que el sol, un brillo tremendo, y sus ropas se hicieron resplandecientes, más blancas que la nieve. Y apareció Elías y Moisés platicando acerca del plan de redención. Y entonces los apóstoles se quedaron maravillados y perdieron la visión de la gloria manifestada de Dios en Cristo y pusieron su mirada en Moisés y Elías. Hagamos unas enramadas, tres, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. No estaban maravillados por la transfiguración de la gloria y la honra y la voz enviada del cielo, sino con estos dos profetas. Pero Dios les habló claramente: a Él oír, a Él oír. No significa que el mensaje como representante de la ley de los profetas no tenga ningún valor. Lo que significa es que en el nuevo pacto el mensaje de Cristo es el mensaje de la salvación, sustentada por el mensaje apostólico y el mensaje profético, que significa todos los escritores del Antiguo Testamento fueron profetas, guiados por el Espíritu de Dios, porque son la ley del Pentateuco, que es un nombre griego para hablar de los 5 libros de Moisés. Están los escritos santos y están los profetas mayores y menores. Este es el conjunto de libros que reconocían los judíos: la ley en primer lugar, los profetas en segundo y los escritos santos. Ya los saduceos estaban más apegados a los 5 libros de Moisés, como los medio judíos, los samaritanos, que para ellos no tenía mucho valor el mensaje profético, el mensaje histórico, sino que solamente el libro de Moisés. Pero esto no hace justicia a la revelación. La revelación es completa. La revelación es completa, la ley, los profetas y los escritos santos. Entonces tenemos la palabra profética más segura, que está sobre la experiencia de la configuración. Vamos a explicar esto, quiero aclararles que no estoy en contra de las experiencias espirituales, que es un valor agregado al valor fundamental que es Cristo Jesús, el cimiento de nuestra fe. También otro cimiento sería el mensaje apostólico y el mensaje profético, que no se refiere a los 12 profetas, sino que se refiere a todo el Antiguo Testamento y por continuidad al Nuevo Testamento, como la revelación completa de Dios e inspirada bajo el Espíritu Santo, lo cual es la iluminación, nuestro deber, porque nadie, hermano, se ha atrevido a ponerle un solo texto en la revelación divina. Nadie se ha atrevido. Cuando se cerró el canon, el conjunto de libros divinamente inspirados como doctrina de fe y práctica para la iglesia, nadie se ha atrevido
sobre el Apocalipsis ponerle algún otro texto y decir esto es inspirado porque nadie lo va a creer. El canon se cerró con el Apocalipsis, que es la revelación final que habla sobre la doctrina de los últimos cosas. Ahora vamos a explicar esto, porque no quiere decir que la experiencia espiritual de ver la gloria de Dios, de escuchar su voz, de ver una visión, porque fue una visión, de ver a Elías y a Moisés, no tenga un valor, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, voy a enseñar eso. El mensaje profético, veamos lo que dice el texto del versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética no significa únicamente los mensajes de los profetas mayores y menores. Se refiere a todo el Antiguo Testamento. A eso se está refiriendo. Porque el Nuevo Testamento se empezó a formar a partir del año 50 después de Cristo. Ahí comenzó a hacer la redacción de algunos libros que circularon en las iglesias y que al final del siglo III las iglesias universalmente, o sea, todas las iglesias concordaban qué libros eran inspirados y qué libros no merecían estar dentro del canon, que significa los 39 libros del Antiguo Testamento, que tuvo que ver mucho la experiencia de Israel, y el Nuevo Testamento la experiencia de los judíos convertidos y también de los gentiles que avalaban qué libros podían ponerse, y bajo la dirección del Espíritu Santo hicieron esto, no lo hicieron por su propia voluntad. De alguna manera el Espíritu Santo estaba guiando a las iglesias para reconocer los libros, a menos de los libros apócrifos que fueron escritos en el periodo intertestamentario, pero que era una versión griega que fue escrita por 70 hombres, no sabemos si eran verdaderamente cristianos, pero hicieron una traducción del hebreo, del arameo al idioma griego, y ahí aparecieron estos libros que Jerónimo del siglo IV, siglo III o IV declaró que estos libros eran historias nada más, pero que no eran divinamente inspirados, sino que fueron reconocidos por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en varios siglos. Por eso se llaman libros deuterocanónicos, que significa aceptados tardíamente, que son varios libros y unas añadiciones a Daniel, ¿verdad? Ahora lo que vamos es que la experiencia de la transfiguración tiene un gran valor para nosotros. Pero cuando dice el texto, tenemos también la palabra profética más segura, está diciendo que la experiencia de la transfiguración tiene una base escritural antigua testamentaria acerca del Mesías. Eso quiere decir, no quiere decir que es en los niveles espirituales la palabra profética que se refiere al Antiguo Testamento, no solamente el mensaje profético, sino todos los libros. Tenga la experiencia de la transfiguración un valor menos. No está hablando de minusvalía y de plusvalía, son términos técnicos. No está hablando de esos términos. Está diciendo que la palabra profética del Antiguo Testamento nos da la seguridad que esa experiencia espiritual enviada a la voz del cielo y su gloria es una base escritural mesiánica. Eso quiere decir el texto. Quiero aclararles esto para que no tengamos una doctrina errática que diga, dice el pastor que la experiencia de la transfiguración no tiene ningún valor. Claro que lo tiene para edificación, porque es una revelación de Dios, para enseñanza, porque Cristo les dijo, no enseñen esto rápidamente, sino hasta después que yo pueda partir. Entonces empezó la iglesia a enseñar el misterio y la revelación de la que llamamos la transfiguración. ¿Entienden? Hacían la cosa. No está diciendo Pedro que la transfiguración no tiene ningún valor. Está diciendo que la palabra profética del Antiguo Testamento nos confirma que esa visión celestial es una visión ya revelada en principios básicos de la fe, en el mensaje mesiánico del Antiguo Testamento. Que quede claro eso para que no vayan a pensar más de mí, que estoy diciendo que la experiencia de la transfiguración no tiene ningún valor. ¿Cómo no? Cuando dice más segura es que tenemos una base, y eso es importante, tener un documento autenticado por el Espíritu Santo que regula cualquier desviación doctrinal. Tiene que estar en concordancia
cualquier cosa que alguien hable inspirado, cualquier persona que interprete lengua y tenga un mensaje, tiene que estar en sintonía y acorde a la palabra de Dios, porque si no está acorde a la palabra de Dios, es un mensaje falso y el que lo está diciendo es un falso maestro. Eso es el mensaje, eso es el verbo del mensaje de hoy. Lo que le da vida a la frase, porque miren qué interesante es el verbo dentro de la gramática, la casa verde. Pero cuando digo la casa es verde, ya le da sentido, el sabor a la expresión. El verbo le da esa acción, no es un sustantivo pasivo, sino acción. Y yo les digo el perro, pero cuando les digo el perro es blanco, eso le da mejor sintaxis, ordenamiento al pensamiento. Estoy hablando un poco de gramática, no soy experto en eso, he leído un poquito, nada más necesito leer más sobre el aspecto gramatical, que son reglas que nos ordenan la expresión oral y escrita. Entonces, ¿cómo compara Pedro el mensaje antiguo testamentario, hermano? Dice que la iglesia tiene que estar atenta al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son las raíces de nuestra fe. No podemos omitir esa verdad que la salvación viene de los judíos, porque Jesús en su naturaleza física fue un judío, fue un israelita, y que gracias a Dios le debemos al pueblo de Israel el conocimiento de la palabra, porque ellos fueron los receptores primeros del conocimiento del reino de Dios. Tenemos que darle también méritos a los romanos, que elaboraron principios jurídicos muy importantes que tienen validez al tiempo de ahora, y tenemos que agradecerle a los griegos por esa sabiduría filosófica que no contradice las escrituras, algunas sí, otras no, pero estamos hablando de una filosofía correcta, un pensamiento que Dios dotó a Sócrates, Platón y otros que fueron hombres dotados de una gran inteligencia para establecer principios importantes en la conducta humana. Dice que el Antiguo Testamento es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué se volvió el mundo en un lugar oscuro? Sino a través del pecado de Adán y Eva. Perdió el ser humano la claridad espiritual para entender a su Creador, para conocer sus leyes espiritualmente hablando, y se convirtió en un mundo lleno de oscuridad. Y miren cómo fue la evolución de la actitud humana en su génesis, que significa en sus comienzos. Todos eran monoteístas porque estaban próximos a la creación, pero se fue extendiendo la raza humana a África y otros países de Europa, y Asia y Europa, y fueron perdiendo por el pecado el monoteísmo y se volvieron politeístas. Adoraban al mar, le tiraban besitos al sol, a la estrella, el tata sol, la nana tierra. Así le decían, porque nos da de comer. Y el tata sol que nos alumbra, también que da vida. Entonces así pensaban nuestros ancestros, que no tenían conocimiento de Dios. Y entonces la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Oscuro es la falta de entendimiento espiritual en el ser humano a través del daño que hizo para conocer a Dios, el pecado. Pero que el día va a esclarecer. ¿Cuándo va a esclarecer el día? Estamos como cuando comienzan de las 12 hacia abajo, está la umbra. La umbra, que es la parte oscura de la noche, de las 12 hacia abajo, y tenemos la penumbra. La penumbra, podríamos decir, de 4:30 hacia abajo, donde hay un frío especial en la madrugada y se forman esas gotitas de agua que se llama rocío. No es que esté lloviendo, sino que el frío de la madrugada forma esas gotitas que llamamos rocío. Entonces, según el texto, el día va a esclarecer. ¿Cuándo va a esclarecer el día? Cuando aparezca Cristo Jesús. Estamos ya en la madrugada, podríamos decir, en el tiempo de Dios, cuando ya va a amanecer. Dentro de poco tiempo el Señor aparece solamente
Dios sabe el día y la hora, no podemos ser falsos maestros, declarando días y horas como lo han hecho algunos hombres pervertidos de la vida. Entonces el lucero de la mañana sale en vuestro corazón y se refiere a Jesús, que la luz de Cristo va a brillar dentro del corazón humano para tener un conocimiento mejor de la revelación, porque tenemos limitaciones para entender la revelación plena de Dios. Entonces, vamos a pensar, para ir terminando, que el valor de las Escrituras es el mensaje antiguo y nuevo testamentario. La experiencia se constituye en un valor agregado. El valor céntrico y fundamental está establecido en tres cimientos: cristológico, apostólico y profético. Esos son los cimientos básicos de nuestra fe. Entonces, sabemos que nuestra fe tiene fundamentos, ya los expliqué. Después, amados hermanos, el apóstol Pedro enseñó sobre la inspiración de las Escrituras. Tenemos tres pasos fundamentales. Tenemos la revelación que Dios se dio a conocer, autoconocer, y tenemos también la inspiración, que significa que los escritores santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos la iluminación. La iluminación sí corresponde a nosotros. La iluminación es cuando yo estoy orando con mi mensaje, con mi estudio bíblico, cuando ustedes tienen un privilegio y oran, están pidiéndole a Dios que los ilumine. Hay que tener cuidado con la iluminación. La iluminación está limitada, no podemos entender muchos misterios de la palabra, porque hay misterios no revelados que pertenecen a Dios. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con la iluminación. La iluminación es espiritual. No es que una persona iluminada por el Espíritu Santo va a decir: yo soy ingeniero. ¿Y por qué soy ingeniero? Porque Dios me ha dado luz para la ingeniería que viene en mi ingenio. Eso no puede ser. Eso se logra en base a estudios superiores en la U. Le damos lineamientos importantes sobre las diferentes disciplinas del saber humano. Tampoco quiere decir la iluminación, que no necesitamos maestros, porque hay que tener cuidado con usted, que dice que ustedes no necesitan que nadie les enseñe porque tienen la unción del Santo. Está hablando de los maestros falsos que pretendían tener un conocimiento más allá de la revelación. Y entonces lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos un conocimiento bíblico capaz de contrarrestar toda falsa doctrina, porque la Biblia es inerrante e infalible, es decir, que no tiene errores. Entonces, amados hermanos, podemos decir que la iluminación no exime de tener maestros, porque Dios ha delegado maestros a la iglesia. El problema es que los 5 ministerios declarados en Éfeso, cuando terminó la revelación, casi llegando al siglo 100, que ya había bastantes libros, no estaba bien ordenado el canon, pero ya había muchos libros escritos desde el año 50 al año 100, casi se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros. Entonces, el problema es que necesitamos los maestros. A pesar de tener la experiencia de la iluminación, que significa que Dios nos da entendimiento espiritual para discernir las Escrituras, necesitamos a los maestros. Lo que ya no funcionó en el siglo II de la era patrística, estoy hablando de lo que conocieron a los apóstoles, los contemporáneos a los apóstoles, que estos varones no se atrevieron a llamarse apostólicos, padres apostólicos, solamente eran reconocidos como los padres de la iglesia en el siglo II, tercero y hasta cuarto, que tuvo ya otros grandes teólogos como San Agustín de Hipona, que nació en África. Entonces lo que queremos llegar es esto, que algunas iglesias tienen experiencia sobre el mensaje revelado por Dios. Nuestra fe no está basada en experiencias espirituales, aunque estas experiencias espirituales tienen su valor cuando están en sintonía con las Escrituras. Nadie puede enseñarle una doctrina que contradiga el sentido correcto del texto escritural. Nadie, porque si no se constituye en un falso maestro, en un falso profeta. Nadie puede venir a mí con una revelación nueva, decir: mira, dice el Señor esto, porque ha habido mucho engaño en él. Resulta que me contó una anécdota a un hermano que una
pseudo profeta. Vaso, le decían el vaso. Le dijo a los hermanos en profecía que fueran le dio la ubicación geográfica de una iglesia para que fueran, porque ya los iban a recibir. Y dicen los hermanos, amén, dijeron todos, y se van al siguiente día a esa iglesia y hallaron cerrado el templo. No lo estaban esperando. Si hubiera sido ciertísima esa profecía, esa revelación inspirada, hubieran hallado la iglesia. Sí, el Señor nos reveló que ustedes venían. También a nosotros nos dijo el vaso que estarían ustedes dispuestos a recibir. Esas son falsas profecías. Por eso yo les aconsejo, que cualquier persona que les dé una revelación especial bajo la inspiración, dice Dios, del Espíritu Santo, consulten con su pastor o los hermanos de mayor experiencia. No digan amén a todo lo que diga un profeta. Amén, Señor, decía un hermano cuando el profeta le dijo cosas. Amén, Señor, sin valorar, porque cuando Pablo estuvo enseñando a la iglesia, decía que toda profecía tiene que ser juzgada por hermanos espirituales para ver si aquella cosa es cierta. Si ustedes vienen a mí o a otro hermano de experiencia y le consultan, a mí que llegó un hermano con una revelación así, y Dios nos ha dado el criterio sano y la experiencia espiritual de muchos años, de ver tantas cosas, hemos aprendido mucho a través de la experiencia. Yo les puedo dar un consejo de valorar por el Espíritu Santo que está en mí y en ustedes también, si aquella profecía es correcta o es incorrecta. Pero tienen que consultar, no se dejen llevar por una profeta que dijo, mira, prepárate porque dentro de pocos días te vas a morir, le dice a un joven, y ese joven cayó en depresión. Ya me voy a ir, y tan joven que estaba porque no tenía ni 30 años. El Señor me ha dicho que voy a partir, y ya no quería comer y tenía problemas para conciliar el sueño. Y entonces le dice a la esposa, no andes creyendo en esas cosas, hombre, ponete a comer y dormirte porque no te pasa nada. Y miren, no le pasó nada, ya está bien gordito, ya. Esa era una falsa profecía. Hay que tener con cuidado con esos vasos pretendidos que dicen que tienen inspiración divina. Yo sé que hay personas que bajo la inspiración del Espíritu Santo pueden dar un mensaje de consolación, de exhortación y pueden tener consejos de Dios, pero son muy pocos. Así como abundaron los falsos maestros en el Antiguo Testamento, así abundarán entre nosotros falsos maestros que enseñarán encubiertamente herejías para desviar a la gente del camino correcto. Algunas iglesias tienen esa experiencia, ¿no? Pero nosotros en esta iglesia creemos que toda revelación profética debe ser analizada por varones espirituales o hermanos que tengan criterios sanos y sean maduros en la fe para decir eso no es de Dios. Porque nosotros tenemos muchos sueños, ¿no? Algunos sueños pueden que tengan algún mensaje que Dios quiere comunicar, pero no todos los sueños son de Dios. Algunos sueños son sueños naturales o son sueños que el enemigo puede poner para confundir. Entonces dice la palabra de Dios para terminar que tenemos que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún profeta empezó a escribir diciendo, a mí se me ilumina que Dios es grande en misericordia. Yo creo que sí. No voy a escribir aquí en este libro. No, cuando el escritor bíblico, inspirado por Dios, sopló mi voz, significa eso. Hablaba conforme el Espíritu Santo, porque esa es la revelación plenaria, completa. No tenemos un libro que podamos decir, a mí no me gusta el Apocalipsis, lo voy a arrancar de la Biblia. Ese es un pecado grave que trae juicio delante de Dios, rechazar cualquier libro de la Biblia, hermanos, porque dice, no le añadirás ni le quitarás al mensaje revelado, porque habrá un juicio de Dios sobre esa persona que ponga en duda algún libro. Yo puedo dudar de cualquier escritor teológico. Yo puedo estar en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con este teólogo, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, mire, yo no estoy de acuerdo con Santiago, porque contradice la enseñanza de la salvación por gracia y habla de que la salvación tiene que haber un complemento de obediencia a la palabra. Yo no puedo arrancar este libro y decir, no me gusta Santiago y yo voy a arrancar de la Biblia. Eso no debe hacerse, porque hay juicio de Dios con las personas que lo quitan y le añaden a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue una inspiración como hacer un poema. Alfredo Espino se inspiraba
Y decía, ¿quién tuviera 2 alas para el vuelo esta tarde de la montaña casi 12 millas? Esa era una inspiración natural que tenían ese privilegio de hacer poesías. Pero eso no es inspirado por Dios. El único libro inspirado por Dios se llama las Sagradas Escrituras, pero la Biblia es el único libro inspirado por Dios y que contiene las enseñanzas básicas de nuestra fe y de nuestra salvación, y que no confunde a nadie, porque tenemos que usar el contexto del texto, el contexto inmediato, remoto y lejano. Tenemos que estudiar históricamente el texto. O sea que una persona que nos diga que no hay que estudiar es un ignorante, porque necesitamos estudiar la Biblia contextualmente, lo que está antes y después, remoto, lejano. Tenemos que tener también el entendimiento del marco histórico donde se dio el texto. Tenemos que entender que Job fue uno de los primeros libros de la Biblia. Por eso el pensamiento en el tiempo de Job era diferente al pensamiento de los años posteriores. Pero tenemos que estudiar concienzudamente. El hecho que podamos pedirle a Dios luz del Espíritu Santo para entender la Escritura no significa que ya no estudiar el texto. Voy a predicar donde Dios me guíe el dedo. Voy a ver aquí. Eso es algo mágico ya. Algo mágico. Que diga, voy a predicar lo que Dios me dé. Padre, guía mi dedo. Y donde se pare el dedo, allí voy a predicar. Uy, y dice, y Judas se ahorcó. Uy, ese mensaje. Quizás no es de Dios, voy a buscar otro. No, vamos, hermano. La revelación divina no es cosa de brujerías. No. Es distinto, porque algunas personas, porque sabe usted que la brujería se ha metido en la iglesia, en algunas iglesias ya son brujos. Mire que en una iglesia estaban enseñando el perdón de los pecados. ¿Cómo se perdona los pecados? Anoten su pecado en un papelito que nadie va a estar copiando porque quiere perdonar, y después los vamos a quemar y sus pecados quedan quemados. ¿Quién dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Por qué andan enseñando esas tonteras en la iglesia? ¿Por qué? Y los hermanos van a describir todos sus pecados y hicieron una fogata de montón, y había una hermana que era muy pecadora, simple, pero listo, mire, y la quemaron y decía, sus pecados ya quedan redimidos. Eso no es bíblico. Si lo que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Tenemos que ser correctos en la enseñanza, tenemos que enseñar rectamente la palabra de Dios, hermano. Entonces termino como conclusión diciendo, tenemos una seguridad apostólica de los 4 evangelios. Porque miren, si vieron muchos que escribieron sobre la vida de Jesús, libros apócrifos del Nuevo Testamento, donde dice que un niño molestó a Jesús y le pegó una palmada y lo mató. Dicen que hacían tortoritas de barro y soplaba así y empezaban a volar. Eso eran unos cuentos. Por eso las iglesias no tomaron en cuenta más de 50 libros que hablaban sobre la vida de Jesús, sino que seleccionaron 4 por el criterio del Espíritu Santo que estaba en la iglesia y los grandes maestros de los primeros siglos del cristianismo. La experiencia no debe estar sobre las Escrituras. Ninguna experiencia espiritual debe estar en contradicción o en contraposición de la palabra de Dios. Toda experiencia espiritual debe estar acorde a las Escrituras, debe estar en sintonía con las Escrituras, porque si está diciendo cosas que están en contra de la Escritura, es un hombre falso y un falso profeta o un falso maestro que está enseñando cosas que contradicen el sentido correcto de las Escrituras. La revelación divina escrita por hombres santos, pero fueron guiados por el Espíritu de Dios. Llamado final. Cuando se cerró el canon bíblico, que es el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se terminaron los libros divinamente. Esos libros se llaman canónicos. Canon, eso de canónico significa una regla, una caña. Y ahí viene la palabra canon. Terminó la revelación, es decir, que ya no hay revelaciones nuevas. Ya no hay. Si hay una revelación de una persona inspirada por el Espíritu Santo, tiene que estar de acuerdo a las Escrituras, si no es una enseñanza falsa. La Escritura es lo que nos regula entre la verdad y el error. Ya no hay revelaciones nuevas. Incluso el ministerio apostólico y profético dejaron de funcionar ya a partir del siglo I, porque ya estaba la revelación completa. Ya no era necesario apóstoles porque ya tenían sus escritos apostólicos. Ya no era necesario profetas porque la revelación completa
completa y apodada en la palabra de Dios de todos los 66 libros divinamente inspirados y son canónicos. Si alguno habla con inspiración del oráculo, su mensaje debe hacer concordancia con las Escrituras. Ninguna persona puede venir con un mensaje distinto que no tenga sintonía con la palabra de Dios. Hay hombres perversos que se han atrevido a decirle a una hembra, dice el Señor que vayas a dormir conmigo 5 días. Así, como profecía. ¿Está de acuerdo en las Escrituras con el adulterio y la fornicación? No. Esa enseñanza es de un hombre pícaro, farsante, falso maestro y falso profeta que está induciendo a la iglesia al pecado. Entonces, hermanos, necesitamos tener discernimiento, porque muchas iglesias se guían por las emociones y los sentimientos, y saben que los líderes saben explotar los sentimientos y las emociones de las personas, produciendo un éxtasis que puede ser fuera de sí. Ese es un problema, el éxtasis fuera de sí, que puede ser una manifestación del Espíritu de Dios, o puede ser una manifestación manipulada por técnicas psicológicas que alteran el cerebro y hacen que la gente se exalte, que brinque, salte, pero muchas veces eso no es de Dios. No siempre puede decir que no es de Dios, porque hay manifestaciones especiales de Dios, pero hay algunas manipulaciones del psicoanálisis. Estudiamos psicología un poquito para ver la psicología y la religión, y ahí se habla de la manipulación de ciertos líderes que manipulan la conciencia de las personas, manipulan su cerebro, manipulan su voluntad para sus propios intereses económicos y para desviar a la iglesia del camino recto. Que Dios nos dé discernimiento, hermanos, porque no nos gusta pensar. A todos le decimos amén. Tenemos que tener criterios espirituales para discernir correctamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que crecer a esos niveles de discernimiento espiritual. Porque una hermana me dice, mira, es un profeta, yo era nueva en la fe, venga, vaya a orar. Y cuando llega a un hombre así medio raro, y dice que los pañuelos ungidos eran a 5 colones. Ya fue en el tiempo, 5 colones valía un pañuelo ungido con la oración de este hombre, y los andaba vendiendo a 5 pesos. Y el pañuelo daba 3 por un colón, 4. Eso es un falso hombre, porque el evangelio no es para de lucro, sino que más que todo es de servicio, y lo que le sirven a Dios honradamente tiene que ser sostenido por la iglesia, porque Dios ha ordenado que el que trabaja en el altar viva del altar como los levitas, como los sacerdotes antiguos comunitarios, porque han dejado todo. Yo tuve que dejar un trabajo de 1000 colones mensuales, hermanos, por llegar a ganar 400, pero porque tenía un llamamiento de Dios, una vocación pastoral. Tuve que renunciar a 3 trabajos, era supervisor, cobrador y vendedor de una empresa que me generaba más de 1000 colones, cuando el salario mínimo andaba por 10 colones diarios, que significa 300 al mes, allá en el siglo pasado por el 80, 81 y 82. Renuncié. Hay hermanos que han renunciado hasta de empresas, de gerentes, porque han sentido el llamado de Dios. ¿Y cómo va a ser que la iglesia no lo sostenga? Gracias a Dios por los hermanos que son empresarios, tienen una cadena hasta de farmacia, en lugar de que les den mejores ayudas para el sostenimiento de la obra. Sin embargo, Dios ha declarado que los que trabajan en su obra, que vivan del evangelio, que vivan de un salario justo. Porque es un trabajo que desempeñamos, es un trabajo de carácter espiritual, pero es un trabajo. Claro que yo no estoy en la mano orando para que Dios me dé mensaje por revelación. Son horas de estudio, de consulta, de diccionario, de varias Biblias para ver cómo entendieron las nuevas versiones de la Biblia. Pero quiero aclararles que la única Biblia inerrante e infalible son los textos originales. Ya las demás copias ya vienen un poquito comentadas. Ya viene un poquito el comentario que está correcto de los hombres biblistas eruditos que conocen de las diferentes ramas del saber humano. No cualquiera hace una Biblia, tiene que ir a los manuscritos más antiguos de la Biblia, tiene que conocer un poco de griego, hebreo y un poco de arameo para poder hacer esas traducciones de los lenguajes originales a las diferentes lenguas
que hay en el mundo. Así que, amados hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos dé discernimiento espiritual para no decirle amén a toda persona que viene con enseñanzas o con revelaciones espirituales que encubiertamente están en el engaño y la mentira, porque bien que son comerciantes inescrupulosos del reino de Dios. Que Dios nos bendiga, y que esta orientación de carácter espiritual nos ayude a tener criterios muy importantes para discernir entre el bien y el mal. Oremos. Padre nuestro, gracias por la palabra que tú, oh Dios, me has dado por iluminación para entender a través del Espíritu Santo y la investigación que hice del texto. Yo te ruego que le digas a todos los hermanos que se han hecho presentes, que han recibido una orientación doctrinal sobre el poder y el valor de la revelación e inspiración de las Sagradas Escrituras. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Queremos agradecer